Detente un segundo y piensa, ¿realmente sabes lo que siente esa persona desde que desapareciste? Crees que no pasa nada, que tu ausencia se perdió en su rutina, pero la mente humana no olvida tan fácil a quien le cambió la energía. Cada silencio tuyo pesa, cada mensaje no enviado deja un eco en su subconsciente. Y aunque aparente calma, hay un torbellino detrás de esa fachada. Este video no es para alimentar el ego, sino para abrirte los ojos. Desaparecer con propósito no es rendirse, es recuperar el poder. Quédate, porque vas a entender lo que esa persona realmente siente cuando tú decides convertir tu silencio en tu mayor fuerza. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy mi ausencia tiene poder. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La calma aparente no siempre significa desapego. A veces, la calma que ves no es paz interior, sino miedo disfrazado de control. Según el estoicismo, la serenidad auténtica no necesita demostrarse. Se siente, se habita, no se actúa. Cuando decides alejarte, el otro puede parecer inmutable. No escribe, no llama, publica con naturalidad, aparenta seguir adelante sin esfuerzo. Y es ahí donde muchos se confunden. Creen que esa tranquilidad es señal de desapego, cuando en realidad puede ser solo una máscara cuidadosamente colocada para no mostrar vulnerabilidad. Esa persona que parece tenerlo todo bajo control en realidad está conteniendo un mar de emociones que teme desbordar. Fingir calma es una forma de no perder poder, de mantener la ilusión de que nada le afecta. Pero el silencio tiene la habilidad de perforar esa fachada con el tiempo. Lo que hoy parece indiferencia, mañana se convierte en incomodidad. Lo que hoy aparenta estabilidad, más adelante se transforma en inquietud. Porque cuando el silencio se extiende, deja de ser un gesto temporal y se convierte en un espejo constante. Y nadie puede mirarse eternamente sin enfrentar lo que realmente siente. Esa calma forzada comienza a resquebrajarse. La mente empieza a buscar respuestas, el corazón a preguntarse qué pasó, y la seguridad que antes mostraban se transforma en duda, en ansiedad, en necesidad de volver a sentir el control que perdieron contigo. No te dejes engañar por la superficie. Lo visible nunca cuenta toda la historia. Quien realmente está en paz no necesita demostrar nada, no necesita parecer tranquilo, porque su equilibrio no depende de aparentar, sino de aceptar. La calma genuina no reacciona, observa, no huye del silencio, lo habita. Por eso, cuando enfrentes esa aparente frialdad, no respondas desde la inseguridad, mantente firme, porque el silencio también te está revelando quién es quién. Cada vez que sientas la tentación de romper el contacto para confirmar si aún le importas, recuerda esto: el que siente de verdad no olvida aunque se calle. El que aparenta no sentir necesita sostener su papel hasta convencerse a sí mismo. Pero el tiempo no miente. Cuando el silencio no obtiene tu reacción, la mente del otro empieza a hacer su trabajo. Detrás de su quietud surgen pensamientos, recuerdos, emociones que antes mantenía enterradas bajo el ruido de la rutina. El error más común es confundir la calma del otro con superioridad emocional. Muchos parecen tener el control, pero en realidad solo lo están fingiendo para no mostrarse vulnerables. Esa distancia calculada, esas publicaciones frías, esas frases indiferentes, son intentos desesperados de no perder su narrativa. Sin embargo, la ausencia prolongada desmantela lentamente cada una de esas defensas. No hay estrategia que resista cuando el corazón siente el contraste entre tu energía y tu silencio. Por eso, no interpretes la falta de reacción como falta de sentimientos. Observa sin buscar señales. El silencio hace su trabajo en silencio. No necesitas comprobar nada, porque el tiempo siempre revela la verdad emocional, y en ese proceso, tú también te transformas. Dejas de necesitar validación,
dejas de temer al vacío y aprendes a leer los gestos invisibles que solo quien ha aprendido a observar puede reconocer. Cuando no persigues, cuando no explicas, cuando simplemente callas y mantienes tu centro, tu energía comienza a hablar más fuerte que cualquier palabra. El otro siente tu ausencia, aunque lo niegue, porque nadie puede ser reemplazado de verdad cuando su energía ha dejado huellas profundas. Esa es la ironía del silencio. Mientras tú sanas, el otro comienza a sentir lo que tú ya superaste. Con el tiempo, te darás cuenta de que no hay necesidad de demostrar nada. La verdadera fortaleza está en la serenidad que no necesita testigos. No estás compitiendo por quien parece más tranquilo. Estás eligiendo la paz por encima del drama. Y eso, aunque el otro no lo entienda, es lo que te hace libre. La calma aparente del otro puede ser solo un disfraz, pero tu silencio, si nace de la comprensión y no del orgullo, será tu mayor prueba de crecimiento. Porque mientras el otro finge estabilidad, tú la estás construyendo de verdad. Número 2. El silencio estratégico cambia el centro del poder. El silencio no siempre significa rendición. A veces es una declaración de poder. Según el estoicismo, quien domina su reacción domina el escenario emocional. El sabio no responde al caos, lo observa y al hacerlo, lo transforma. Cuando eliges no reaccionar, algo imperceptible pero profundo comienza a cambiar. El centro del poder, que antes estaba en manos del otro, empieza a desplazarse silenciosamente hacia ti. Durante mucho tiempo fuiste quien explicaba, quien pedía claridad, quien trataba de resolver lo que el otro ni siquiera estaba dispuesto a enfrentar. Cada palabra que pronunciabas era una entrega de energía. Cada intento de aclarar lo inexplicable era una forma de ceder el control. Pero cuando eliges callar, rompes esa cadena invisible. El juego termina, porque el otro ya no tiene a quién manipular para alimentar su ego o su sensación de dominio. El silencio estratégico no es pasividad, es disciplina emocional. No se trata de ignorar por orgullo, sino de decidir conscientemente no alimentar una dinámica que solo desgastaba tu mente y tu espíritu. Cuando dejas de correr detrás de respuestas, de justificarte, de demostrar tu valor, el silencio se convierte en una forma de libertad. Ya no estás tratando de convencer a nadie de tu intención, tu amor o tu lealtad. Simplemente eliges no participar en un ciclo que solo te mantenía prisionero del desequilibrio emocional del otro. Y es ahí donde sucede la inversión del poder. El otro, acostumbrado a que siempre reaccionaras, empieza a perder el control de la narrativa. El silencio desarma sus estrategias porque no puede manipular lo que no responde. Comienza a preguntarse qué cambió, por qué ya no actúas igual, qué estás sintiendo. Y esa incertidumbre, esa falta de control, se convierte en el reflejo de lo que tú sentías antes. Lo que antes era ansiedad en ti, ahora lo sienten ellos. El equilibrio se invierte sin que tengas que decir una sola palabra. Mantener el silencio estratégico requiere una fuerza inmensa. Tu mente intentará sabotearte, recordarte todo lo que quieres decir, todo lo que crees que aún debes aclarar. Pero ahí está la lección: el dominio no está en hablar, sino en resistir el impulso de hacerlo. Cada vez que respiras y eliges no reaccionar, estás entrenando tu mente para liberarse del hábito de la dependencia emocional. Estás construyendo tu fortaleza interna ladrillo por ladrillo, silencio tras silencio. No confundas esta calma con indiferencia. No es que no sientas, es que decides sentir sin entregar tu poder. Aprendes a observar sin intervenir, a comprender sin rogar. Esa es la diferencia entre el silencio que destruye y el que transforma. El primero nace del orgullo, el segundo de la conciencia. Cuando aplicas el silencio desde la serenidad, dejas de luchar contra lo que no puedes controlar y comienzas a habitar tu propio equilibrio. El otro puede reaccionar con sorpresa, con rabia o incluso con aparente despreocupación, pero dentro el impacto es inevitable.
El silencio prolongado revela la verdad emocional de cada persona. Quien realmente te valoraba siente la ausencia y busca comprender. Quien solo se alimentaba de tu energía se incomoda y busca reemplazo. Y ahí, sin que intervengas, el tiempo se encarga de mostrarte quién estaba contigo por conexión genuina y quién solo por necesidad de control. Permanecer en calma cuando todo dentro de ti grita por reaccionar es una de las formas más altas de poder personal. No necesitas demostrar nada, tu serenidad ya habla por ti. Mientras el otro intenta entender tu nueva energía, tú te encuentras con algo mucho más valioso, tu autonomía emocional. Descubres que ya no necesitas que te comprendan, porque te comprendes tú. Ya no buscas validación externa, porque tu centro se ha vuelto interno. Y cuando llegas a ese punto, nada ni nadie puede volver a tener poder sobre ti. Has roto el ciclo del perseguidor y el huidizo. Has recuperado el control que antes entregabas inconscientemente. Y lo más importante, has aprendido que el silencio no solo protege tu paz, también redefine tu valor. Porque cuando dejas de reaccionar, no pierdes la conexión, la transformas en respeto. Y quien alguna vez creyó tener poder sobre ti, finalmente comprende que el verdadero poder siempre fue tuyo, solo que ahora lo ejerces desde el silencio. Número 3. El silencio no es vacío, es un espejo psicológico. El silencio no es ausencia, es revelación. Es en ese espacio donde desaparece el ruido del mundo y comienza a hablar la verdad que las palabras ocultaban. Según el estoicismo, el silencio no es pasividad, sino una forma superior de acción interior, una pausa consciente que transforma la mente y revela la realidad emocional detrás de toda apariencia. Cuando eliges callar y retirarte, el otro se enfrenta por primera vez a un reflejo que no puede controlar, porque tu presencia era la distracción perfecta. Tu energía sostenía un equilibrio falso, un escenario donde el otro podía actuar sin mirar sus propias sombras. Pero el silencio desarma ese teatro. Es como apagar la música en medio de una fiesta. De pronto se escuchan los pasos, los suspiros, la incomodidad, la soledad que antes se disimulaba entre risas. El silencio no es vacío. Es un espejo que amplifica todo lo que la mente evitaba. No necesitas decir nada para mostrar el efecto de tu ausencia. Cada día sin hablar es una revelación. Los que te valoran se acercan. Los que te usaban se alejan. Los que fingían control empiezan a desmoronarse bajo el peso de su propia negación. En esa calma aparente, el silencio se vuelve el escenario donde se representa la verdad más pura, quién se queda por amor y quién solo se quedaba por necesidad. Muchas veces creemos que callar es perder el control, que el silencio es debilidad o sumisión, pero en realidad es una forma de sabiduría. Hablar demasiado te roba poder. Callar estratégicamente lo devuelve. Cada palabra no dicha se convierte en una fuerza invisible que hace pensar al otro, que lo obliga a enfrentar su propio eco. Porque no hay nada más perturbador para una mente insegura que no tener a quién culpar ni de quién obtener validación. El silencio no busca castigar, busca comprender. Te da la distancia necesaria para ver con claridad lo que antes te confundía. Cuando hablabas constantemente, defendías, explicabas, justificabas, tratabas de ser entendido. Ahora en silencio, comprendes que nada de eso era necesario. El que quiere entender, lo hace sin palabras. El que no, seguirá buscando excusas, aunque le des todas las explicaciones del mundo. Aplica el silencio no como un muro, sino como una lupa. Observa lo que ocurre cuando desapareces del ruido. Fíjate en quién te busca, cómo lo hace y qué energía transmite. Algunos se acercan con sinceridad, otros con ego. Algunos quieren saber de ti porque te extrañan, otros porque necesitan recuperar el control. No reacciones. Deja que la ausencia haga su trabajo. Que el tiempo desenmascare lo que las palabras maquillaban. Cuando dejas de insistir, la dinámica cambia por completo.
El silencio pone a prueba los vínculos. Quien realmente siente se acerca con humildad. Quien solo jugaba se retira con orgullo. Y tú, mientras tanto, aprendes a estar contigo mismo, a sostenerte sin depender de las respuestas de nadie. Ese es el verdadero poder del silencio. Te devuelve la paz que regalabas al intentar ser comprendido. Con el tiempo descubrirás que el silencio no solo revela a los demás, también te revela a ti. En ese espacio sin distracciones, escuchas tus pensamientos más profundos, reconoces tus emociones y descubres la fuerza que antes buscabas afuera. Empiezas a diferenciar entre lo que deseas conservar y lo que necesitas soltar. El ruido emocional se disuelve y en su lugar aparece la serenidad que siempre estuvo ahí, esperando a ser escuchada. No uses el silencio como arma, úsalo como espejo. Si lo utilizas para provocar, seguirás atrapado en el mismo juego. Pero si lo usas para observar, sanarás. Aprende a confiar en el proceso invisible que el silencio activa. La ausencia es un lenguaje sutil, comunica sin hablar, transforma sin imponer, revela sin atacar. Al final, comprenderás que quien realmente te valora no necesita de tus palabras para sentirte, porque el vínculo genuino no se construye con explicaciones, sino con presencia emocional, y quien te pierde por tu silencio, nunca te tuvo realmente. El silencio no te hace desaparecer, te vuelve visible ante tus propios ojos. Y cuando aprendes a mirar desde ahí, ya nadie puede manipular tu paz ni robar tu energía. Número 4. El otro comienza a sentir el peso de tu silencio. Al principio creen que no les afecta. Fingir tranquilidad se convierte en su escudo. Publican con naturalidad, sonríen, aparentan seguir con su vida sin que nada haya cambiado. Pero el silencio sostenido tiene un poder que no se ve. Y con el tiempo comienza a desordenar el equilibrio que tanto intentan aparentar. Según el estoicismo, el silencio es una herramienta de dominio interior, no para manipular, sino para observar cómo la verdad emocional emerge cuando las palabras desaparecen. Tu ausencia actúa como un espejo invisible que refleja lo que el otro no quería ver. Cuando estabas presente, todo era fácil. Tu atención era el alimento de su ego. Tu energía mantenía el vínculo, tu reacción validaba su control. Pero cuando todo eso se apaga, cuando no hay mensajes, explicaciones ni respuestas, algo comienza a romperse dentro de ellos. El vacío que sienten no es solo tu falta, es la pérdida del poder emocional que ejercían sin darse cuenta. Durante los primeros días, no lo notan. Creen que tu silencio es una estrategia temporal, una forma de llamar la atención. Esperan que regreses, que cedas, que vuelvas a ser el que siempre sostiene la conversación. Pero cuando el tiempo pasa y el contacto cero se mantiene, la seguridad empieza a tambalear. Entra la duda, el pensamiento constante, la incomodidad. ¿Por qué no insiste? ¿Qué estará pensando? ¿Ya me olvidó? Esa incertidumbre que antes te atormentaba, ahora se instala en su mente. El silencio cambia de dirección, y quien antes te hacía esperar, ahora es quien espera. Tu ausencia no solo se siente, se amplifica. Cada día sin ti es un recordatorio de que ya no tienen el control que creían tener. Y esa pérdida de dominio emocional duele más que cualquier discusión, porque no hay nada más desconcertante que no poder prever la reacción del otro. Tu serenidad los confunde, tu calma los descoloca. Empiezan a buscarte de forma indirecta. Publicaciones ambiguas, mensajes neutros, preguntas disfrazadas de cortesía. Pero detrás de cada gesto hay un deseo claro: comprobar si aún tienen tu atención. No caigas en la trampa. No respondas a medias ni rompas el silencio para demostrar madurez. Cada vez que cedes, reinicias el ciclo del control. Cada intento de provocarte es solo una forma de medir tu energía. Si reaccionas, vuelves al punto de partida. Si te mantienes firme, el equilibrio se invierte por completo. Ellos se vuelven quienes esperan,
quienes dudan, quienes analizan tus movimientos en silencio. Tu calma se convierte en el nuevo poder que ordena la dinámica emocional. El silencio sostenido no solo se siente en el otro, te transforma a ti. Aprendes a tolerar la incertidumbre sin ansiedad, a observar sin necesidad de actuar. Descubres que el poder no está en ser buscado, sino en mantener la coherencia. El estoicismo enseña que el sabio no busca controlar a nadie, sino a sí mismo. Y eso es exactamente lo que haces, cuando no respondes desde el impulso, sino desde la conciencia. Con el tiempo, verás que no necesitas ninguna revancha emocional. El verdadero triunfo no es que el otro te extrañe, sino que tú ya no dependas de su atención. Esa paz que sientes cuando eliges no reaccionar es tu victoria silenciosa. Mientras ellos se debaten entre la curiosidad y la inquietud, tú te encuentras cada vez más en calma, más enfocado, más libre, porque el silencio, cuando nace de la serenidad y no del orgullo, tiene un poder magnético. No busca, pero atrae. No exige, pero impone respeto. Y quien alguna vez subestimó tu presencia, tarde o temprano entenderá el peso de tu ausencia. Esa ausencia que no grita, pero enseña, que no castiga, pero revela, que no hiere, pero deja una huella que no se borra. Al final, el silencio invierte los papeles. Ya no eres tú quien necesita respuestas, sino ellos quienes necesitan tu energía para sentirse en control. Y ahí comprendes algo profundo, que el poder nunca estuvo en ser escuchado, sino en aprender a callar sin perder la paz. Tu calma se convierte en el espejo donde el otro se enfrenta a su propio vacío. Y ese reflejo es algo que no todos pueden soportar. Número 5. El silencio no es venganza, es soberanía emocional. El silencio no es una venganza, es soberanía emocional. Según el estoicismo, el sabio no busca castigar ni demostrar nada, solo actúa desde el dominio interior. Callar no es rendirse, es elegir no seguir participando en un juego donde ambos pierden. Cuando eliges el silencio, muchos creen que lo haces para manipular, para causar impacto o para provocar arrepentimiento. Pero la verdad es mucho más profunda. El silencio no busca castigar a nadie, busca liberarte, porque en ese espacio donde ya no hay palabras, donde la necesidad de ser comprendido se disuelve, comienza la verdadera recuperación. Es el punto exacto donde dejas de vivir pendiente de la validación ajena y empiezas a mirar hacia adentro. Ya no se trata de quién tiene razón, sino de quién tiene paz. Durante mucho tiempo fuiste prisionero del deseo de ser escuchado, de ser entendido, de ser valorado. Te desgastaste explicando lo inexplicable, justificando tus emociones ante alguien que no quería comprender, solo dominar. Pero cuando aplicas el silencio consciente, todo cambia. Dejas de intentar convencer a quien ya tomó su decisión. El silencio no discute, no ruega, no suplica, simplemente se retira con dignidad, y esa retirada no es derrota, es evolución. Cada día que mantienes el silencio sin orgullo ni rencor, estás construyendo algo invisible pero inmensamente poderoso, tu autonomía emocional. Dejas de esperar mensajes, de revisar señales, de medir tu valor por la reacción del otro. Empiezas a invertir tu energía en ti, en fortalecer tu mente, en cuidar tu cuerpo, en volver a disfrutar de lo que antes habías abandonado por estar pendiente de alguien más. Tu atención vuelve a donde siempre debió estar, dentro de ti. El estoicismo enseña que quien se domina a sí mismo es más poderoso que quien conquista un imperio. Y eso es exactamente lo que haces cuando eliges el silencio sin resentimiento. No estás huyendo, estás reclamando tu poder. Porque el silencio no busca dañar, busca restaurar el equilibrio. Es el fin del juego emocional, donde tú perseguías y el otro se alejaba. Es el momento en que dices sin palabras, ya no necesito tu reacción para sentirme valioso. Al principio puede doler, el silencio se siente como una herida abierta,
porque estás rompiendo el hábito de depender emocionalmente. Pero con el tiempo se convierte en una armadura suave y firme. Aprendes a escuchar tus propios pensamientos, a observar tus emociones sin ser esclavo de ellas. La ausencia que antes te parecía un castigo ahora se convierte en un refugio. Te das cuenta de que el ruido emocional se disipa y lo que queda es calma, claridad y fuerza. Usa ese tiempo para reconstruirte, no para planear un regreso, sino para volver a ti. Lee, entrena, medita, respira. Crea nuevas rutinas. Permite que tu silencio sea fértil, no vacío. Que sea el terreno donde florezca tu versión más consciente. Porque cuando enfocas tu energía en el crecimiento personal, el silencio deja de ser un muro y se convierte en un puente hacia tu nueva vida. Y algo curioso sucede. Cuando tú cambias, el otro lo siente. Ya no eres la misma persona que suplicaba atención, sino alguien que irradia serenidad. El silencio no grita, pero vibra con una frecuencia distinta. Despierta curiosidad, respeto y en muchos casos, arrepentimiento. Pero ya no te importa, porque el silencio no fue una estrategia para que el otro volviera. Fue el proceso que te devolvió a ti mismo. Y si un día esa persona decide volver, ya no encontrará el mismo lugar, porque el silencio habrá hecho su trabajo, habrás evolucionado, ya no necesitarás ser elegido para sentirte completo, porque descubrirás que siempre fuiste suficiente. Esa es la soberanía emocional que el silencio te entrega, el poder de mantenerte firme sin necesidad de demostrar nada. El silencio no es venganza, es madurez, no busca herir, busca sanar. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque aprendes que el verdadero poder no está en hacer ruido, sino en mantener la calma cuando el mundo espera tu reacción. En ese punto, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. No una presencia que implora, sino una que impone respeto, porque quien domina el arte de callar, domina su destino. Número 6. La verdadera fuerza está en resistir el impulso. Resistir el impulso no es debilidad, es maestría. Según el estoicismo, el verdadero poder no está en cambiar lo que sucede afuera, sino en dominar lo que ocurre dentro de ti. Cada vez que sientes la necesidad de actuar, de escribir, de explicar o de obtener respuestas, tu mente intenta empujarte hacia el viejo patrón, el de la reacción. Ese impulso es el reflejo de tu ansiedad, no de tu sabiduría. Es la parte de ti que aún no acepta la incertidumbre, que teme el silencio porque lo interpreta como pérdida. Pero justo ahí, en ese momento de tensión interna, se abre una oportunidad invisible, la de convertirte en el dueño de ti mismo. La mente humana odia el vacío. Quiere control, quiere certeza, quiere acción. Pero el crecimiento personal sucede cuando aprendes a no obedecerle. Resistir el impulso es entrenar tu sistema nervioso para no depender del estímulo externo. Es enseñarle a tu cuerpo que la calma no viene de una respuesta ajena, sino de tu decisión de mantenerte firme en medio del ruido interno. Cada vez que sientes la urgencia de romper el silencio y eliges no hacerlo, estás construyendo una fuerza que no se ve, pero que se siente. Al principio duele, porque el impulso de buscar es intenso. Tu mente te dirá que estás perdiendo algo, que si no actúas ahora será demasiado tarde. Inventará razones para justificar la reacción. Solo quiero aclarar, solo quiero cerrar el ciclo, solo quiero saber si me recuerda. Pero en realidad, lo que buscas no es claridad, sino alivio momentáneo. Y ese alivio, aunque breve, tiene un precio muy alto: tu paz. Cada mensaje enviado desde la desesperación refuerza tu dependencia emocional, mientras que cada impulso resistido fortalece tu autonomía. El estoicismo enseña que no puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes decidir cómo responder a ellas. Esa es la raíz del poder interior. Cuando eliges no actuar desde la emoción, estás entrenando tu mente para sostener el silencio sin miedo. Y ese silencio no es vacío,
es un campo de entrenamiento mental. Es donde aprendes a observar tus pensamientos sin convertirlos en acciones, donde dejas de ser esclavo de la urgencia y comienzas a ser arquitecto de tu calma. Haz la prueba. La próxima vez que sientas la necesidad de hablar, de justificarte o de pedir explicaciones, haz una pausa. Respira profundamente. Deja que el impulso te atraviese sin moverte. Observa cómo se siente en el cuerpo, esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta, ese deseo de hacer algo. Y luego, no hagas nada. Espera, verás que el impulso desaparece, porque ninguna emoción dura para siempre si no la alimentas. Esa es la diferencia entre quien reacciona y quien domina. El primero se deja llevar por la corriente, el segundo aprende a nadar contra ella sin agotarse. El silencio sostenido no solo cambia tu relación con los demás, cambia tu biología. Cada vez que resistes el impulso, estás reeducando a tu sistema nervioso. Le enseñas que puede permanecer en calma incluso cuando no hay respuesta, incluso cuando hay incertidumbre. Y poco a poco, la ansiedad cede su lugar a la serenidad. Empiezas a notar que ya no dependes del otro para sentirte bien, que la paz viene de dentro y no de lo que pasa afuera. Dominarte a ti mismo vale más que ganar cualquier discusión, que obtener cualquier explicación o que tener la última palabra. Porque cuando controlas tus reacciones, nada ni nadie puede manipularte. El silencio, cuando nace del autocontrol, no es distancia, es sabiduría. Es una forma de decir, ya no necesito convencerte, me basta con estar en paz conmigo. Y en ese punto, todo cambia. La energía que antes usabas para reaccionar, ahora la inviertes en crecer. Ya no buscas ser comprendido, te conviertes en quien comprende. Ya no suplicas atención, proyectas equilibrio. El poder se siente distinto cuando no depende del otro, sino de ti. Resistir el impulso no es fácil, pero cada vez que lo haces, una versión más fuerte de ti emerge. Y con el tiempo, esa versión se vuelve tu nueva naturaleza. La calma ya no será una meta, sino tu estado natural. Porque has comprendido que el verdadero dominio no está en controlar lo externo, sino en gobernarte a ti mismo en silencio. Número 7. La ausencia prolongada reprograma tu mente y tu cuerpo. La ausencia prolongada no es olvido, es transformación. Según el estoicismo, cuando eliges el silencio en lugar de la reacción, no solo cambias la dinámica externa, sino también la estructura interna de tu mente y de tu cuerpo. Cada día que decides no buscar, no revisar, no escribir, estás enviando una señal poderosa a tu sistema nervioso. Puedo estar en calma sin depender del otro. Y esa frase, aunque invisible, comienza a reprogramar cada célula de tu cuerpo. Tu mente, que antes asociaba la tranquilidad con la presencia de alguien, empieza a descubrir una nueva fuente de estabilidad. Tú mismo. Ya no necesitas un mensaje para sentir alivio, ni una respuesta para sentir validación. El silencio se convierte en una medicina que, aunque al principio duele, más adelante sana de raíz la dependencia emocional. Durante los primeros días de ausencia, tu cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. El cerebro libera cortisol, el corazón se acelera, la mente busca constantemente señales externas de seguridad. Pero cuando resistes la urgencia y no cedes al impulso, algo extraordinario sucede, tu sistema nervioso empieza a adaptarse. Comprende que la calma no depende de la aprobación ajena, sino de tu respiración, de tu autocuidado, de tu presencia consciente. Lo que antes era ansiedad se convierte poco a poco en equilibrio, y ese proceso marca el comienzo de tu verdadera libertad emocional. No es casualidad que el silencio prolongado se sienta tan incómodo. Estás rompiendo años de condicionamiento donde te enseñaron que amar era sinónimo de insistir, de buscar, de no soltar. Pero la ausencia, cuando se elige desde la conciencia, no es una forma de alejamiento.
es un acto de reconstrucción. Es el momento en el que la energía que antes entregabas al otro comienza a regresar a ti. Empiezas a dormir mejor, a pensar con más claridad, a sentirte más ligero. Es como si tu cuerpo recordara cómo era vivir sin la tensión constante de esperar algo que nunca llegaba. Por eso, cada vez que sientas la tentación de revisar sus redes, de buscar una señal o de escribir un mensaje solo para sentir alivio, recuerda, cada impulso que resistes es una nueva conexión neuronal que refuerza tu autocontrol. Estás enseñando a tu cerebro que puede sobrevivir sin ese estímulo, que la paz no se encuentra en lo externo, sino en la capacidad de no necesitarlo. Cada día sin ceder es un entrenamiento silencioso, una victoria invisible que fortalece tu mente y limpia tu energía. El estoicismo enseña que lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la interpretación que hace de ellas. Si interpretas la ausencia como abandono, sufrirás. Pero si la ves como un espacio de crecimiento, se convierte en tu aliada. Porque en el silencio prolongado, tu mente ya no se centra en lo que falta, sino en lo que florece, tu fortaleza, tu enfoque, tu autodominio. Aprendes a llenar el tiempo que antes dedicabas al otro con hábitos que te nutren: leer, meditar, moverte, descansar. El cuerpo comienza a vibrar distinto, más liviano, más presente. De pronto, te das cuenta de algo, ya no estás esperando nada. Y esa sensación es libertad pura. La ausencia deja de doler porque ya no es un vacío, es un espacio lleno de ti. Descubres que puedes disfrutar de la soledad sin sentirte solo, que puedes estar en silencio sin sentirte ignorado. Tu autoestima se eleva porque ya no se mide por la atención que recibes, sino por la paz que logras mantener. No se trata de castigar con tu silencio, sino de sanar con tu distancia. El silencio no es una estrategia para manipular, sino un método para volver a ti mismo. Es la manera más profunda de decir: me elijo. Y cuando te eliges, la vida cambia de frecuencia. Lo que antes te consumía ya no te afecta. Lo que antes te hacía temblar, ahora te hace sonreír. Porque entiendes que no perdiste a nadie, te recuperaste a ti. Al final, la ausencia prolongada no solo enseña a los demás lo que vales, te lo enseña a ti. Y en ese punto ya no hay retorno, porque tu mente y tu cuerpo habrán sido reprogramados para vivir en coherencia con tu paz. Ese es el poder del silencio consciente. Transforma tu biología, tu energía y tu destino. Número 8. El silencio se convierte en tu nueva forma de poder. El silencio deja de ser una estrategia cuando finalmente se convierte en tu naturaleza. Según el estoicismo, el sabio no necesita decir nada para demostrar su poder, porque su serenidad habla más fuerte que cualquier argumento. Hay un momento en el proceso de sanar en el que el silencio cambia de significado. Ya no lo usas como táctica para que el otro reaccione, ni como castigo, ni como una forma de generar curiosidad. Lo eliges porque has entendido que tu paz vale más que cualquier explicación, que el verdadero poder no está en convencer, sino en permanecer tranquilo cuando el resto busca ruido. Ese es el instante en el que dejas de actuar desde el orgullo y comienzas a actuar desde la conciencia. Antes, tu silencio tenía una intención: que te buscaran, que notaran tu ausencia, que entendieran lo que valías. Pero ahora, el silencio ya no es reacción, es elección. Lo haces sin esperar nada, sin mirar atrás, sin revisar si funcionó. Porque el poder auténtico nace cuando ya no necesitas ser visto para sentirte valioso. Tu energía se vuelve estable, tu mente clara, y el control emocional se instala de forma natural, sin esfuerzo. Ese es el momento en que descubres algo profundo. No necesitas explicar tu historia a nadie. Ya no hay necesidad de justificarte, ni de demostrar que tenías razón. El silencio se vuelve una especie de lenguaje superior, uno que transmite respeto, madurez y dominio propio. Quien lo entiende
se acerca con humildad. Quien no, se aleja por confusión. Pero tú ya no estás pendiente de ninguno. Has aprendido a observar sin involucrarte, a soltar sin perder la compasión, a mantenerte en equilibrio aunque el mundo a tu alrededor pierda el suyo. Y algo poderoso sucede. Tu silencio empieza a tener peso, no porque busques imponerte, sino porque has dejado de gastar energía en lo innecesario. Tu presencia se vuelve magnética. Sin palabras, comunicas calma, estabilidad y un tipo de fuerza que no necesita gritar para hacerse notar. Ya no tienes que decir, he cambiado, porque el cambio se siente. El otro percibe que algo en ti es distinto, que tu mirada ya no busca aprobación, que tu energía ya no reacciona, sino que observa con serenidad. El estoicismo enseña que el dominio propio es la mayor victoria que puede alcanzar el ser humano. Y eso es precisamente lo que el silencio te otorga: control sobre ti mismo. Cada palabra no dicha, cada reacción que decides contener, se convierte en un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza interior. Ya no te desgastas tratando de ser entendido, porque sabes que quien realmente vibra contigo lo hará sin necesidad de explicaciones. Aplica esta forma de silencio en tu vida diaria, no como una coraza, sino como una manifestación de tu equilibrio. Cuando alguien intente provocarte, no respondas desde la emoción. Respira, observa y deja que tu calma haga el trabajo. Cuando sientas la necesidad de aclarar lo que no se comprende, pregúntate si realmente vale la pena. Muchas veces, el silencio no es falta de respuesta, es la respuesta más sabia. Con el tiempo, notarás que el silencio ya no te pesa, sino que te sostiene, que el mismo vacío que antes te asustaba ahora es tu refugio. Ya no hay urgencia, ya no hay lucha, ya no hay necesidad de demostrar nada, solo hay presencia. Una presencia firme, estable, tranquila. Esa serenidad se convierte en tu nueva forma de poder. Un poder que no busca dominar, sino habitarse. Y lo más curioso es que cuando alcanzas ese punto, todo comienza a alinearse. Lo que antes perseguías, ahora llega sin esfuerzo. Lo que antes te rechazaba, ahora se siente atraído por tu calma. Porque la energía no miente. Cuando estás en paz contigo mismo, todo lo que no vibra en esa frecuencia simplemente se aleja, y lo que sí, se acerca de forma natural. El silencio se transforma así en tu lenguaje más poderoso. Ya no hay estrategia, solo autenticidad. Ya no hay ruido mental, solo claridad. Has aprendido a estar contigo mismo sin necesitar escapar. Y eso, más que una habilidad, es una forma de sabiduría. Porque el que domina el arte de callar, no busca controlar el mundo, sino mantener la armonía dentro de sí. Y esa armonía, una vez alcanzada, se convierte en la señal más clara de que has despertado tu verdadero poder. Número 9. La verdadera victoria es no necesitar que vuelva. La verdadera victoria no llega cuando el otro regresa, sino cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Según el estoicismo, la libertad no consiste en poseer, sino en no depender de nada ni de nadie para conservar la calma interior. Durante mucho tiempo viviste con la esperanza de que volviera. Cada silencio te parecía una pausa antes del regreso. Cada ausencia una prueba temporal. Te repetías una y otra vez que, en algún momento, comprendería tu valor, que abriría los ojos, que volvería a tocar la puerta que tú habías dejado entreabierta. Pero el tiempo te fue mostrando algo que duele al principio y libera después. No necesitas que nadie regrese para cerrar un ciclo, porque el cierre no llega de afuera. Nace dentro de ti, el día que decides dejar de esperarlo. Cuando la mente deja de girar alrededor del volverá, algo cambia. El silencio ya no se siente como castigo, sino como un refugio. Dejas de ver la distancia como un enemigo y comienzas a entenderla como un espacio fértil. Ese vacío que antes dolía, ahora se convierte en un terreno donde crece tu claridad. Empiezas a descubrir que la paz
no estaba en el reencuentro, sino en la ausencia de necesidad, que no era la otra persona la que debía volver, sino tú el que tenía que regresar a ti mismo. El silencio que antes te angustiaba se transforma en tu maestro. Te enseña a estar contigo sin ansiedad, sin buscar validación, sin tener que demostrar tu valor. Comprendes que el cierre emocional no se da con una conversación pendiente ni con una explicación que nunca llega, sino con una transformación interior. Y esa transformación ocurre cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no sientes la misma urgencia, que ya no hay una parte de ti esperando aprobación, que el amor propio ha ocupado el lugar donde antes vivía la carencia. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza está en aceptar lo que no puedes controlar y enfocar tu energía en lo que sí depende de ti. Y esa es la clave, aceptar que el otro puede no volver, que tal vez nunca entenderá el impacto que tuvo en ti y que está bien. Porque no necesitas que lo haga, ya no buscas ser comprendido, porque tú ya te entendiste, ya no esperas que te elijan, porque tú finalmente te elegiste. Repite esto en silencio cada vez que la mente te empuje hacia el pasado. Ya no busco que me elijan, me elijo yo. Esa frase, cuando la sientes de verdad, corta el lazo invisible que te mantenía atado, no porque dejes de amar, sino porque aprendes a amar sin perderte, porque entiendes que el amor maduro no es insistencia ni espera, es aceptación. Y si un día vuelve, no encontrará a la misma persona que dejó atrás. Verá a alguien más sereno, más consciente, más firme, no porque haya fingido indiferencia, sino porque ha aprendido que su valor no se negocia. Si vuelve, será frente a alguien que ya no necesita convencer, solo compartir. Pero si no lo hace, tampoco importa. El propósito del silencio se habrá cumplido. Te habrás encontrado contigo mismo. Cuando logras eso, cuando tu bienestar deja de depender de un mensaje, de una llamada o de un regreso, sientes algo que ninguna reconciliación puede darte: paz. Una paz profunda, estable, que no depende del otro. Y en ese estado, dejas de temer la soledad, porque entiendes que nunca estuviste realmente solo. Simplemente estabas aprendiendo a acompañarte. El silencio, entonces, deja de ser un medio para recuperarlo a él o a ella, y se convierte en el camino que te recupera a ti. Esa es la verdadera victoria. Mirar hacia atrás sin resentimiento, sin nostalgia, y sonreír sabiendo que creciste, que lo que antes parecía una pérdida, en realidad fue el comienzo de tu libertad. No se trata de ganar el juego, sino de dejar de jugar, de no necesitar demostrar nada ni esperar que el otro lo entienda, porque la verdadera fuerza está en soltar con amor y seguir en paz. Y cuando alcanzas ese punto, no hay vuelta atrás, ya no estás esperando que nadie vuelva, porque entendiste que la persona más importante que recuperaste en todo este proceso fuiste tú. Número 10. La mente intenta sabotarte cuando comienzas a sanar. Cuando comienzas a sanar, tu mayor enemigo no es el pasado, sino tu propia mente. Según el estoicismo, el sabio reconoce que la mente es tanto la causa del sufrimiento como la llave de la libertad. El proceso de curación no es lineal, es una batalla silenciosa entre tu nuevo yo que busca paz y tu mente que anhela lo conocido, aunque duela. Cuando el silencio empieza a dar resultados, cuando ya no sientes la misma urgencia de buscar, aparece una voz interna que intenta confundirte. Te susurra: solo quiero aclarar las cosas. No pasa nada por responder, tal vez exageré. Y aunque esas frases suenen racionales, son trampas. Son los viejos mecanismos de defensa de una mente que teme el cambio, porque el cambio significa desprenderse de lo familiar. Tu mente no quiere perder el drama, porque el drama es una forma de identidad. Quiere mantenerte en el ciclo del apego, del análisis constante, del y si hubiera hecho algo distinto. Pero tú ya sabes que ese camino no lleva a la paz.
Cada vez que le das voz a esos pensamientos, te arrastra de nuevo al pasado. Por eso, el verdadero progreso no consiste en eliminar esas ideas, sino en reconocerlas sin actuar, observar sin reaccionar. Ese es el entrenamiento. Cuando surjan esos impulsos, no luches contra ellos, porque pelear con la mente es seguir atrapado en su juego. Solo observa. Di para ti mismo: esto es una trampa del viejo patrón, y déjalo pasar. Escríbelo si es necesario, ponlo en papel, pero no lo conviertas en acción. Porque cada vez que resistes el impulso de responder, fortaleces tu mente. Cada silencio mantenido es una victoria invisible. Al principio, el cuerpo reacciona con incomodidad. La ansiedad se disfraza de lógica. Te dirá que necesitas cerrar el ciclo, que la otra persona también sufre, que una conversación no hará daño. Pero en el fondo sabes que no buscas claridad, sino alivio. Buscas sentir lo que antes te daba seguridad. Y ese es el truco. La mente prefiere el sufrimiento conocido antes que el vacío de lo nuevo. Sin embargo, ese vacío no es ausencia, es espacio. El espacio donde tu alma puede respirar sin el ruido de la obsesión. El estoicismo enseña que nada externo puede perturbarte si tú no lo permites, que el poder reside en tu capacidad de elegir cómo responder a los pensamientos. Cuando comprendes eso, la mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu herramienta. Aprendes a distinguir entre la necesidad emocional, esa urgencia de contactar, de revivir algo, y la claridad racional, que te recuerda que no necesitas volver a lo que ya te drenó. Usa esos momentos de tentación como entrenamiento. Cada pensamiento que logres observar sin actuar, te acerca a una versión más libre de ti. No te castigues por sentir, porque sanar no significa dejar de pensar, sino dejar de obedecer a esos pensamientos. El proceso es incómodo, pero detrás de esa incomodidad está tu fortaleza. Es el músculo del autocontrol desarrollándose. Con el tiempo, notarás que las voces internas pierden poder, que ya no te dominan como antes. La calma comienza a sentirse natural, y el silencio, lejos de doler, se vuelve tu refugio. Empiezas a notar que tu energía se expande, que tus emociones se estabilizan, que tu mente ya no manda, solo acompaña. Y ahí, justo en ese punto, ocurre algo hermoso. La paz deja de depender de lo que pienses y comienza a depender de lo que decides no pensar. Sanar no es borrar la historia, es dejar de revivirla. No es olvidar lo que pasó, sino entenderlo sin querer cambiarlo. Cada día que eliges mantenerte firme frente al impulso, cada vez que decides no escribir, no mirar atrás, no revivir lo que dolió, estás programando una nueva versión de ti. Una que ya no se guía por el miedo, sino por la serenidad. Tu mente intentará sabotearte, sí, pero cada intento será una oportunidad de mostrarle que ya no manda, que el poder cambió de lugar, que tú, desde tu silencio, desde tu observación tranquila, has aprendido el arte estoico de no ser esclavo de tus pensamientos. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. El caos mental que antes te dominaba se transforma en una calma inquebrantable. Esa es la señal de que has comenzado a sanar de verdad. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy mi ausencia tiene poder. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico